Buenas tardes a todos, yo soy Edgar Delgado. Sean bienvenidos a esta lección sobre el CQI 29, soldadura bracing. Vamos a tocar los aspectos más importantes de este CQI. Vamos a hablar un poco de la soldadura bracing y la idea es que ustedes se lleven en lo general una buena idea de cómo deben de abordar este tema que está siendo un requisito que están pidiendo las armadoras, principalmente americanas, actualmente para la cadena de suministro. Vamos a iniciar. Primero, vamos a preguntarnos, jóvenes, ¿por qué debemos de hacer CQI 29? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué tenemos que hacer esta evaluación? Bueno, primero recordemos que en la norma IATF, en la cláusula 9.2 relacionada con auditorías internas, específicamente en los puntos 9223 y 9224, se requiere que se hagan auditorías a los procesos de fabricación por un lado, pero también al producto. Es decir, es un requisito IATF. Tenemos que hacer estas auditorías. Ahora, la misma IATF dice que si existe algún proceso o procedimiento específico de tu cliente sobre cómo debes de hacer esas auditorías, bueno, pues tienes que seguir lo que te pide tu cliente. Entonces, partamos de que IATF nos requiere que tengamos auditorías tanto de proceso como de producto. Además de la que ya conocemos, que es la auditoría del sistema de gestión de la calidad. Además de aquella, tendremos proceso y producto. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de los requerimientos específicos de General Motors, apenas publicados este 1 de enero de este año 2023. Y aquí vemos que nos lista los EQIs que General Motors quiere que sus proveedores cumplan. Es decir, vamos a entender que este es un requerimiento específico de los clientes, en este caso de GM. GM lo está pidiendo. Vamos a entonces abordar el día de hoy uno de ellos, el CQI 29, el Bracing System Assessment, el sistema de bracing o de soldadura bracing, y tenemos que hacer una evaluación. Bueno, aquí es donde la AIAG publica este manual sobre cómo se deben de hacer las auditorías CQI 29. Vamos a entrar en detalle. Aquí este documento, este manual que ustedes pueden conseguir directamente en la IAG, bueno, pues se divide en diferentes secciones. Son 4 las secciones principales. La primera nos va a hablar del alcance de la propia evaluación CQI 29, después va a darnos el detalle de cómo se hace la evaluación del proceso de fabricación. Vamos a ver la tercera sección que se refiere a la gestión térmica, que en algunos otros CQIs lo aborda como la pirometría, aquí se le llama la gestión térmica, y luego ya vienen las job audits, que en algunos otros CQIs ustedes las conocerán como las process tables, las tablas de proceso, nada más que aquí en el CQI 29 se le llama las job audits. Recordemos que este documento, su primera edición fue publicado en noviembre de 2021, es decir, tiene poco más de un año este documento. Y también entendamos que CQI, el significado del CQI es Continuous Quality Improvement. Vamos a entender al CQI entonces como una herramienta de mejora continua. Es importante porque cuando veamos la intención de la evaluación, pues vamos a ver que no es como que es un examen, a ver si lo paso o no lo paso. He visto que muchas empresas tienen ese enfoque de, a ver cómo me fue, aprobé o reprobé. No es esa la intención del CQI, es más bien una herramienta de mejora continua. Es decir, evalúas tu estado actual y entonces defines acciones hacia el nivel siguiente de mejora. También pasa que las empresas que actualmente ya están certificadas en IATF, que son empresas ya en este momento proveedoras del sector automotriz, me comentan, yo ya cumplo con todo, todos estos requisitos yo ya los conocía, yo ya los cumplo. Bueno, qué bueno, porque eso quiere decir que estás dentro de la cadena de suministro del sector automotriz. Yo creo que el CQI 29, jóvenes, va a tener más utilidad, mayor beneficio para aquellas empresas que se están iniciando dentro de su carrera de la calidad y están queriendo vender a la industria automotriz. Entonces, este documento va a ser muy valioso porque van a entender qué es lo que se espera de ellos a nivel sistema de gestión de la calidad, a nivel control de procesos y a nivel producto. Vamos a ver esos 3 niveles.
Muy bien, vamos a empezar por definir un poco qué es la soldadura bracing. La traducción, el término más común utilizado es soldadura fuerte. Yo voy a dejarlo así como soldadura bracing. Vamos a entender cuál es el concepto. Aquí tenemos dos metales que pueden ser de la misma naturaleza, del mismo metal, o pueden ser diferentes, como en el caso de las uniones aluminio-cobre, que son muy comunes. Tenemos dos metales que van a ser unidos por un tercer metal que se le llama el material de aporte o el metal de aporte. Este metal de aporte puede ser cobre, puede ser níquel, plata o algún otro. Entonces tenemos dos metales que pueden ser acero, cobre, bronce, aluminio, que van a ser unidos por otro metal, que es el metal de aporte. Aquí un concepto clave, jóvenes, es que vamos a aplicar temperatura, se va a aplicar calor, se va a agregar calor a este proceso. Y la diferencia entre los diferentes procesos de bracing es cómo generas el calor. Vamos a ver más adelante de eso. Hay diferentes formas de hacerlo. Entonces se va a calentar el metal de aporte arriba de su punto de fusión y lo que va a hacer es que por el fenómeno de capilaridad, este metal de aporte va a rellenar los espacios entre los dos metales y se va a generar la unión bracing o la unión fuerte, como se le llama. En algunas ocasiones se utiliza un flux para poder facilitar el flujo del metal de aporte dentro de la unión. No siempre se utiliza, pero ese es el concepto básico, jóvenes. Dos metales, dos piezas que van a ser unidas por un tercer material de aporte. Si vamos a la AWS, que es la American Welding Society, ellos dentro de su lista maestra de procesos definen muchos tipos de soldadura bracing, que le llaman bracing por capilaridad. Entonces, hay muchos procesos, pero el CQI 29 no abarca todos ellos, jóvenes. Y es lo primero que debemos de entender. No todos los procesos bracing por capilaridad están incluidos dentro del CQI 29. De hecho, vamos a ver que este documento, CQI 29, solo abarca tres de ellos, que es básicamente la soldadura en horno, vamos a verlo más adelante, que puede ser en horno de atmósfera controlada u horno de vacío, la soldadura que le llaman aquí por soplete, que en el CQI 29 le llaman por flama, y la otro tipo de soldadura es por inducción. Ya platicamos más a detalle cómo se hacen estos procesos. Pero aquí es importante entender que no todos los procesos bracing están incluidos dentro del CQI 29. Me ha tocado ver empresas que quieren en forma como a fuerza querer usar el CQI 29 cuando su proceso de bracing no está incluido dentro del alcance del CQI 29. Entonces, el primer paso sería que ustedes verifiquen que su proceso de bracing esté incluido en el alcance de este documento. De no ser así, entonces no te aplica el CQI 29. El CQI 29 no es para ti. Muy bien, continuemos. Vamos con la introducción. Vamos a entender que esta evaluación a los procesos de soldadura bracing se pretende que sea a una autoevaluación, es decir, que la organización se evalúe a sí misma, aunque también podría usarla para evaluar a proveedores. Pero no esperes que venga el cliente a hacerte la evaluación. No es común eso, jóvenes. Lo normal es que tú te evalúes y tu cliente te solicite que le envíes esa evaluación. Me ha tocado ver que esa evaluación a veces es utilizada como una herramienta para poder evaluar a nuevos proveedores. Entonces tu cliente quiere saber, pues, qué tan bueno eres haciendo soldadura bracing. Es una buena forma de saber qué tan bueno es un proveedor si se hace esta autoevaluación. Entonces vamos a empezar por ahí. Es una autoevaluación para que tú mismo te evalúes qué tanto cumples con los requerimientos de este CQ 29. Si tú ves áreas de oportunidad, bueno, pues precisamente ahí empieza la mejora continua y tú empezarás a robustecer tu sistema de soldadura bracing. La evaluación se hace mínimo una vez al año, anual, jóvenes, mínimo, a menos que el cliente defina lo contrario. Es decir, si tú estás teniendo problemas de bracing, si estás teniendo problemas con calidad, pues tal vez el cliente te pida que hagas una evaluación antes de un año, precisamente para que comiences a generar esta mejora continua. Además, la evaluación bracing sigue el enfoque de procesos común que utilizamos en YATF. ¿Recuerdan aquel enfoque donde definimos entradas, salidas, recursos, materiales humanos,
procedimientos, indicadores. Es decir, tiene que seguirse el mismo enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos de las auditorías IATF. Muy bien. Ahora, el evaluador. ¿Quién puede ser evaluador de SECUI 29? El propio documento nos especifica que el evaluador debe cumplir 3 requisitos. Primero, debe tener experiencia como auditor interno de algún sistema de gestión. Puede ser auditor ISO 9001, puede ser auditor IATF, pero es importante que conozca cómo se planea, cómo se ejecuta, cómo se reporta una auditoría. El primer requisito es que el evaluador SECUI 29 sea auditor interno en algún sistema de gestión. Segundo requisito, que tenga experiencia en bracing, es decir, que conozca el proceso de soldadura bracing, porque de lo contrario, nuestro evaluador podría ser víctima de que lo quieran distraer, de que le quieran indicar que el proceso se ejecuta de una manera cuando no es cierto, entonces se requiere que el evaluador conozca del proceso. El SECUI 29 te pide 5 años de experiencia en soldadura bracing, que también puede ser complementado con estudios formales, estudios técnicos relacionados con soldadura bracing. Pero aquí el punto es que el que va a evaluar la soldadura bracing conozca de soldadura bracing. Y el tercer requisito, jóvenes, es que conozca de las herramientas Core Tools. No que sea experto, pero tiene que entender las herramientas. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. En el SECUI 29 vamos a evaluar FMAs, planes de control, APQP, vamos a pedir el PPAP, vamos a pedir estudios de capacidad. Entonces, si no conoces de Core Tools, pues no vas a entenderle cuando te muestren los documentos. No vas a poder evaluarlos. Esos son los 3 requisitos, jóvenes. Y un punto importante aquí es que en las empresas muchas veces es complejo encontrar un perfil que tenga estos 3 elementos. Normalmente tenemos al experto en bracing que no es auditor, o al experto auditor que no conoce de bracing. Entonces, el propio documento permite que se haga un equipo evaluador, que se forme un equipo evaluador, donde tal vez tengas a 3 miembros, al que conoce de bracing, al que conoce de Core Tools y al líder del equipo, que debe ser el auditor interno. Él debe ser el auditor líder. Entonces también vean esa opción, no tienes que conseguir un perfil súper complejo que tal vez no lo tengas en tu organización, puedes formar un equipo de trabajo. De hecho, a mí me ha tocado evaluar empresas en el SECU 29, donde yo como experto en Core Tools, como experto auditor interno, pues me acompaño de que tiene experiencia en bracing y juntos podemos hacer esta auditoría dentro de las organizaciones. Muy bien, vamos a hablar ahora del alcance. ¿Cuáles son los procesos bracing que están contenidos en este SECUI 29? Bueno, son 4, jóvenes. De todos los que vimos de la lista maestra de la AWS, son 4 procesos los que se incluyen en el SECUI 29. Por un lado tenemos el bracing en horno de atmósfera controlada. También tenemos el bracing en horno de vacío. Tenemos el bracing en flama o por soplete, como le llama la AWS, y tenemos el bracing por inducción. Son 4 procesos, y si tu proceso no está en esta lista, entonces no te aplica este documento, tranquilo, nadie te lo va a pedir. ¿Por qué? Porque no está incluido dentro del SECUI 29. Muy bien, ya que hemos entendido el alcance, vamos a platicar, jóvenes, de cómo se hace la evaluación. Para eso ustedes deberán conseguir el archivo en Excel que viene incluido cuando ustedes compran el documento SECUI 29, ya sea que lo compres físico en formato hard copy o compres electrónico, te van a dar el formato de SECUI 29, es un Excel donde ahí en el Excel se hará la evaluación para posteriormente enviarla a tus clientes. Bueno, esta evaluación, aquí les estoy mostrando 2 elementos importantes de la evaluación. Tenemos por un lado la carátula y acá tenemos el resumen de resultados. Si ustedes observan en la parte de arriba, tal vez no se vea muy bien, pero en la parte de arriba, ahí se incluyen las 9 secciones que abarca la evaluación Bracing, que se le llama la BSA, Bracing System Assessment. Son 9 secciones que les vamos a comentar, y en la parte de abajo tenemos los 4 procesos
que están incluidos dentro de la evaluación. Y vamos a ver que aquí hay 8 secciones para cada uno de los procesos que tenemos que evaluar. Muy bien. Aquí estoy mostrando las secciones de la evaluación de la BSA, de la Bracing System Assessment. Ahí vamos a tener, jóvenes, 83 preguntas, divididas en 9 secciones, donde vamos a evaluar diferentes elementos del sistema Bracing. Observen, del sistema, no del proceso, del sistema. Es decir, vamos a abarcar elementos del sistema de gestión de la calidad. Ahora, cuando nosotros evaluemos estos elementos, que vamos a revisar a detalle en un momento más, vamos a tener 3 posibilidades de evaluación o 3 calificaciones. Verde significa que cumples con todos los requisitos de esa pregunta, cumples con todo, bien, felicidades. El amarillo, bueno, no cumples con todos los requisitos, sin embargo, no hay evidencia de que se esté generando producto no conforme. Tienes tus contenciones, tienes tus inspecciones, no estás cumpliendo, pero no estás generando producto no conforme, ese sería el amarillo. Y el rojo implica que estás generando producto no conforme. Es decir, al momento de evaluar nos damos cuenta que no cumples con los requisitos del producto, que se está enviando producto no conforme al cliente, entonces ahí entra un rojo automáticamente. Vamos más adelante a ver cómo se redactan estas preguntas, cómo interpretarlas para poder entender cómo evaluar. Entonces, en la primera sección, jóvenes, tenemos 7 preguntas sobre el proceso de evaluación de soldadura Bracing. Y aquí las preguntas que nos va a hacer esta sección van relacionadas con qué frecuencia hacemos la evaluación, cuál es la competencia del personal que evalúa, tanto como que el que ejecuta las actividades en proceso, si las instalaciones que tenemos son suficientes y que además las instalaciones preservan el producto, tanto en su almacenamiento como en su manejo, como en su empaque. También las instalaciones abarcan temas de limpieza. En cuanto a mantenimiento, que tengamos un programa de mantenimiento preventivo. Son los primeros elementos dentro de la auditoría. Ahí son 7 preguntas, jóvenes. No las vamos a ver aquí en detalle porque sería muy extensa esta lección. Solamente se las voy a platicar. En la segunda sección tenemos 21 preguntas relacionadas con la documentación. Si te fijas, no está preguntándonos nada del proceso en sí, de las máquinas, de los hornos, todavía no. Más bien está evaluando el sistema de gestión alrededor del proceso de bracing. Entonces aquí vamos a tener que mostrar nuestra matriz de habilidades de las personas dedicadas al bracing. Vamos a tener que mostrar el APQP que está documentado, el FMA que existe junto con el plan de control, instrucciones de trabajo. CQI 29 te pide que se hagan auditorías LPA, auditorías en capas, que ustedes ya conocen. ¿Cómo haces tu control de producto no conforme? Los procedimientos de retrabajo que estén documentados, cómo se controlan los documentos y las especificaciones de ingeniería, cómo se hizo el diseño de los herramientales que estás usando, los fixtures, cómo se diseñaron. Y además tenemos aquí la retención de datos, es decir, datos de pruebas destructivas, datos variables de proceso de producto, así como atributos, cómo los controlas, cómo los documentas, dónde están. Esta sección es extensa, 21 preguntas relacionadas con el sistema de gestión de la calidad, específicamente orientado a la soldadura bracing. Muy bien. Sección 3, aquí ya nos vamos a enfocar en la preplaneación, específicamente es APQP. O sea, cómo se planea los procesos de soldadura bracing, qué planeación se hace para la soldadura. Y aquí vamos a encontrar requisitos como que tiene que haber FMAs. Además, cada unión bracing que tengas en tu producto debe estar identificada, tener un número, y cada unión debe tener una evaluación de seguridad, ocurrencia y detección. Cada unión. Es decir, tenemos que saber cada unión cuál es el riesgo, hablando en términos de FMA, de cada una de ellas. Igualmente, si utilizas, cuál es tu método de carga, cómo se cargan las piezas dentro del proceso, cómo se identifica la parte antes de la soldadura y después de la soldadura,
cómo se evita que los fixtures se dañen, qué protecciones tienen. Recuerda que aquí estamos hablando de un ambiente de calor. Entonces, en todo este ambiente donde va a haber temperaturas, altas temperaturas, ¿cómo se protegen los fixtures? Que no se deformen, que no se, que no se dañen. Igualmente, en tu proceso tendrás fallas del sistema, alarmas. Entonces, ¿cómo reaccionas ante ellas? ¿Cuáles son las acciones que generas ante esas alarmas? Estudios de capacidad. Aquí lo que se quiere es demostrar la repetibilidad al momento de hacer la carga de las partes dentro del proceso y asegurar que siempre quedan en la misma posición, en la misma orientación, con los mismos gaps para hacer la soldadura. Tendremos que mostrar estudios de capacidad y también mostrar cómo se planean las boundary samples, las piezas límite. Puesto que vamos a evaluar criterios de calidad, bueno, las piezas límite, cómo fueron generadas y cómo sabes que esas piezas son aprobadas por tus clientes. ¿Por qué? Porque a partir de ellas tomaremos decisiones de calidad. Entonces, es la sección 3, jóvenes. En la sección 4, monitoreo y documentación del proceso. Ya se pone un poco más técnico. Aquí vamos a tener 12 preguntas. Y aquí nos va a preguntar o nos va a cuestionar sobre la calibración. Aquí hablamos de nuestro proceso, los elementos de monitoreo, cuál es la frecuencia de calibración o verificación, si usamos pokayokes, que estos tengan sistemas para detección de presencia de la parte. Igualmente, cuáles son las frecuencias de monitoreo, estas las vamos a encontrar dentro de nuestro plan de control. Los requerimientos de calidad, cómo aseguramos que son entendidos, que son desplegados, qué hacemos con los datos que recolectamos, cómo se analizan, cómo se toman decisiones a partir de esos datos. Un ejemplo, perfil de temperaturas, atmósfera, cómo se analizan esos datos. Ahí tenemos precisamente perfil de temperatura, que lo tengas controlado, y datos de atmósfera en el caso de procesos con orden de atmósfera controlada. Entonces, aquí vamos a mostrar evidencia de cómo cumplimos con todos estos 12 requisitos del SECUI 29. En la sección 5 tenemos 4 preguntas relacionadas con fixtures y herramientales. ¿Cuál es el plan de mantenimiento para los fixtures? ¿Cuál es la documentación en caso de que se hagan cambios en los fixtures? ¿Cómo se documentan y validan estos cambios? Si estos fixtures, estos herramientales tienen componentes críticos, cómo aseguramos tener en stock estos componentes críticos y sobre todo, jóvenes, asegurar la geometría. Recuerden que aquí hablamos de dos metales que estarán separados y dentro habrá un metal de aporte. Entonces, ¿cómo aseguras que la separación se controla, se mantiene? Y eso tendremos que demostrarlo a partir del diseño y mantenimiento de nuestros fixtures. Tenemos la sección 6 que se refiere a procedimientos de retrabajo y scrap. En el caso de que tengas permitido retrabajos, porque no todos los clientes te permiten retrabajar. Pero si ese fuera tu caso, si tú puedes retrabajar, entonces, ¿cuál es el procedimiento que tienes? ¿Y ese procedimiento fue preaprobado por tu cliente? Porque, insisto, no todos tienen esa opción de retrabajar. Ahora, si haces los retrabajos, ¿cómo aseguras la trazabilidad de los lotes? ¿Cómo aseguras que una pieza que fue retrabajada se mantiene en su historia el registro de que fue retrabajada? ¿Cómo aseguras la trazabilidad? Ayudas visuales para los modos de falla. ¿Cómo aseguras que se entienden, que se conocen los modos de falla? ¿Cuál es la calificación de los operadores? ¿Cómo aseguras que el operador, la persona que va a estar haciendo el trabajo es suficientemente calificado para hacer el trabajo? Ahí nos pone algunas reglas de calificación y también cómo aseguras que se genera la mejora, porque no queremos estar siempre retrabajando o tirando piezas. Entonces, ¿cómo usas esa información de retrabajos y de desperdicio para generar mejora continua? Esa es la sección 6, jóvenes. Sección 7, requerimientos de equipo de proceso y prueba. Y aquí ya se empieza a poner un poco más técnico, porque aquí ya nos habla de indicadores de temperatura que nosotros debemos de tener en nuestros hornos, generadores o sistemas de enfriamiento. Deben tener indicadores de temperatura. También vamos a tener que monitorear y registrar temperatura y atmósfera en el caso de las atmósferas controladas
donde tendremos que tener ahí medidores de flujo de oxígeno calibrados trimestralmente, por ejemplo. Entonces ahí está el medidor de flujo de atmósfera, medidores de oxígeno, medidores de dureza. En el caso de los medidores de dureza, te indica que debes de calibrarlos anualmente. Es decir, el documento nos va a guiar en el tema de las frecuencias de calibración. Muy importante entender estos requisitos, jóvenes. Vamos a la sección 8, la gestión térmica, que antes se le llamaba la pirometría. Aquí la pirometría se refiere, y lo vamos a ver más adelante más detallado, pero a la gestión principalmente de termopares, de instrumentación, además de la prueba SAT, que vamos a ver más adelante, y la prueba TUS. Aquí el punto en esta sección es que se estén haciendo, que se estén cumpliendo con las frecuencias de calibración, tanto para termopares como para instrumentos, así como que estés haciendo tu prueba SAT en la frecuencia requerida y la prueba TUS. Aquí lo importante, recuerden que en este proceso de brazing, un elemento importantísimo es la temperatura. Entonces, por ejemplo, si vas a tener parámetros de temperatura, vas a definir tu ventana de proceso, pues se te pide que si la temperatura es menor de 1000 grados, tu ventana de proceso no sea mayor a más menos 10 grados. No te permite tanta variación. Así como si tu proceso trabaja a más de 1000 grados centígrados, bueno, se permite una ventana un poco más amplia de más o menos 20 grados centígrados. Todo esto, jóvenes, lo van a encontrar en el documento, en esta sección 8, gestión térmica. Y por último, la última sección de esta primera parte que se refiere a la evaluación BSA, ahí vamos a encontrar el control de proceso. Y aquí ya se pone bastante técnico, porque ya habla de los elementos dentro del proceso. Por ejemplo, habla del control de temperatura. Entonces, el documento dice, hay que controlar la temperatura. Y aquí ya depende, jóvenes, porque si tienes un horno batch o horno de lote, entonces tienes que controlar la temperatura cada 2 horas o cada lote. Tienes que ir a hacer un registro de la temperatura. Si hablamos de un horno continuo, igualmente es cada 2 horas o cada lote. En el caso de un generador de atmósfera, tienes que hacer un monitoreo cada 2 veces al turno. En el caso de la mezcla, también 2 veces al turno. En el caso de el tiempo de ciclo, también tiene que monitorearse el tiempo de ciclo. La orientación de las piezas se tiene que revisar al menos cada lote o 2 veces al turno. Es decir, ya se empiezan a definir frecuencias, jóvenes. En el enfriamiento también hay que monitorear temperatura de enfriamiento 2 veces al turno. Y luego ya vienen las frecuencias de las pruebas en el producto. Aquí ya entran todas las pruebas que conocemos de bracing, que son la prueba de microestructura, la de difusión de material de aporte, o pruebas mecánicas como fuga, torque, compresión, deformación, dureza. Es decir, se tiene que hacer esas pruebas en la frecuencia que indica el CQ29. Y la soldadura, en sus atributos, tiene que revisarse al menos una vez por turno. Y aquí entramos en los temas que ya ustedes manejan de soldadura incompleta, soldadura fría, porosidades, sobreflujo. Ahí habría que revisar al menos una vez al turno. Entonces, el documento es bastante útil para aquellos que se inician en bracing. Te da bastante información de cómo debes de controlar este proceso. Muy bien. Esa fue la sección 1 relacionada con la evaluación del sistema bracing. Vamos con la siguiente sección que se refiere a la gestión térmica. En la gestión térmica vamos a hablar de elementos que en otro CQI se llama pirometría, y vamos a hablar aquí de, primero, termopares. El CQI 29 te va a definir cuáles son las frecuencias de calibración para los termopares, y aquí depende del tipo de termopar que tú tengas o que tú uses en tus procesos. Puede ser metal base o puede ser metal noble, y cada uno de ellos tiene diferente frecuencia de calibración. Por ejemplo, todos ellos tienen que calibrarse antes de usarse. En el caso de metal base, se puede, dependiendo de la temperatura de trabajo, se puede calibrar cada 2 años o si es temperatura alta por arriba de 760 grados centígrados, ahí ya podemos hacer una calibración. Tendríamos que hacer una calibración anual. También depende del uso que le vas a dar a los termopares. Si son termopares de calibración o son termopares de control, monitoreo y registro, bueno, a esas son diferentes frecuencias de calibración.
En el caso de los termopares de proceso, control y registro, ahí tienes que verificar que al calibrar se tenga una exactitud de más o menos 1.1 grados centígrado o 0.4% de la lectura que vas a tomar. Te da chance de tomar esos dos criterios. Además, en esta parte, en la parte de termopares, te indica cuál es el número de usos permitido para cada termopar. Y aquí depende también para qué lo vas a usar. El número de usos se considera las veces que el termopar eh, eh, se instala, se usa y se enfría. Ahí se considera como un uso. Entonces, cada termopar, dependiendo de para qué lo usas y dependiendo del tipo, tiene diferentes números de usos permitidos. Jóvenes, me he encontrado que este punto muchas empresas no lo manejan, no tienen sus frecuencias de calibración coordinadas con el CQ29 y está siendo para muchas organizaciones un verdadero reto cumplir con las frecuencias de calibración. Es importante que le den una revisada porque este es un requisito específico del cliente. Recuerden, el CQI29 es un requisito del cliente. Entonces, no quiere decir que tus frecuencias de calibración sean incorrectas, no quiere decir que estés haciendo un mal producto, pero como no estás cumpliendo con el SECO 29, más vale que tengas una buena justificación técnica de por qué tus frecuencias son diferentes, para que el cliente te lo acepte. Muy bien, ya hablamos de termopares, la sección 3 también habla de la instrumentación también se tiene que calibrar. Para empezar, tiene que tener cierta resolución. Por ejemplo, en el caso de instrumentos digitales es más o menos, se acepta 1 grado centígrado de resolución. En el caso de instrumentos analógicos, se aceptan hasta 2 grados centígrados de resolución. Si tienes offset o compensaciones, que se les llama, bueno, se pueden hacer las compensaciones, aunque no están permitidas, no son recomendadas, pero se pueden aplicar. ¿Cuál es el offset máximo permitido? 3 grados centígrados, jóvenes, hasta 3. Y además los instrumentos de calibración, perdón, los instrumentos de registro, control, registro y monitoreo también tienen que calibrarse. Y aquí las frecuencias van desde de 3 años para los instrumentos de referencia hasta cada año para los instrumentos de proceso, de control, registro y monitoreo en proceso, o puede ser hasta cada 3 meses para los analógicos. Entonces también ustedes vean, dependiendo del tipo de instrumento y su uso, cuál va a ser la frecuencia de calibración para él. En el caso específico del CQ29 jóvenes, también aquí esto está agarrando muchas empresas fuera de lugar. El documento indica que eh, después de publicado el CQ29, que fue en noviembre de 2021, se tienen 3 años para reemplazar toda la instrumentación analógica por la instrumentación digital. Entonces también ustedes en sus organizaciones avísenles que tienen que hacer esa transición de analógico a digital. Tienes 3 años para hacerlo, pero hay que hacerlo. Muy bien. Ahora, aquí vamos a hablar de la prueba SAT, la prueba de exactitud de la temperatura. Aquí lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a verificar que nuestros termopares realmente son confiables. Entonces vamos a hacer todo un arreglo para hacer esta prueba. Déjenme les explico. Aquí tenemos hay un termopar que está trabajando en el proceso y nosotros vamos a agregar otro termopar cerca del que está controlando, monitoreando y registrando temperatura. Vamos a colocarlo en una proximidad de 2 pulgadas máximo de separación y entonces vamos nosotros a tener nuestros propios instrumentos calibrados para poder confirmar que la temperatura que dice el termopar o que dice todo el sistema de control, registro y monitoreo es una temperatura confiable. Aquí el CQI29 nos da 3 opciones, 3 métodos. El método A, que implica que tú lleves tu propio instrumento calibrado con un termopar de prueba. Ese es el método A. En el método B, llevas un instrumento calibrado con el termopar de prueba más otro instrumento calibrado que se lo vas a conectar al termopar que está actualmente en uso. Ese es el método B. Y el método C, que se llama el método comparativo, yo le llamo método C, es el método comparativo. Ahí lo que vas a hacer es que vas a comparar la medición de tu termopar de control, registro y monitoreo
vamos a compararlo con otra medición de otro termopar que esté dentro del mismo sistema. Normalmente en los hornos tenemos termopares de seguridad, que esos miden sobre temperaturas. Entonces tú puedes hacer esa comparación entre tu termopar de control, registro y monitoreo contra tu termopar de seguridad o de alarma o límite, como le quieras decir. Si vas a usar el método para la prueba SAT, el método A o el B, ese lo tienes que hacer trimestral. Y la variación que se permite que haya entre el termopar de control, registro y prueba y monitoreo y el termopar de prueba es máximo, tiene que haber una variación máxima de más o menos 5 grados centígrados. En el caso del método comparativo, esa se aumenta la frecuencia, tiene que ser mensual, pero la variación se reduce. Es decir, te permite una variación de más o menos 1 grado centígrado, jóvenes. Entonces también tengan esa consideración. En las organizaciones me he encontrado que no hacen esta prueba SAT, System Accuracy Temperature, System Accuracy Temperature, no, perdón, System Accuracy Test, no la hacen. Muchas veces porque no saben o porque no tienen el equipo para hacer la prueba. No se preocupen, hay empresas que te pueden ayudar a hacer estas pruebas SAT, la prueba SAT. Muy bien. El último elemento de la sección de gestión térmica se refiere a la prueba TUS. Esa es la prueba de uniformidad, jóvenes. Aquí es el Temperature Uniformity Survey. Es una prueba de uniformidad de la temperatura, que también se distribuye la temperatura dentro de tu horno. Aquí vemos un ejemplo de un horno de vacío. Aquí vemos cómo se fabrica todo un fixture que se mete al horno y en cada esquina que ustedes ven ahí en ese fixture, bueno, hay precisamente termopares. Ahí se usa el famoso data pack, donde la intención es perfilar la temperatura y que nosotros podamos determinar cuál es la variación entre las diferentes zonas dentro del horno para asegurar que la temperatura se distribuye en forma uniforme en todo el producto. La prueba TUS, jóvenes, tiene que hacerse con carga completa, tienes que meter producto. O también se permite que puedas tú usar difusores de calor, pero ustedes que sean hechos del mismo material que tu producto. Entonces ahí también pueden ustedes hacer uso de otras opciones. Entonces, ¿cuánto es la variación máxima que se permite entre las diferentes zonas en la prueba TUS? Hasta más o menos 15 grados centígrados. Y esta prueba tiene que hacerse de forma anual o cada vez que haya un cambio, que puede ser un mantenimiento o algún cambio mayor dentro de tu sistema de soldadura brazing. Muy bien. Aquí en el manual nos habla de qué tipo de arreglo de termopares hay que hacer en una prueba volumétrica, que es la que están viendo ustedes aquí en la foto. Hay un horno donde se genera como una estructura. En el caso de un horno continuo es diferente, no se genera esta estructura, sino que se hace una prueba que se le llama de arreglo plano. Se genera como una rejilla para poder verificar todas las zonas. También puedes hacer una prueba de propiedades, donde aquí la intención es que tú con el producto demuestres que tu horno, la distribución de la temperatura es suficiente para generar las características que deseas en el producto. Pero es un enfoque ya no al proceso, sino al producto. Es decir, yo te aseguro que mi horno, que mi distribución de temperatura es adecuada. ¿Por qué? Porque la pieza sale bien. Puedes tener también ese enfoque, sin embargo, hay restricciones. ¿Ok? O puedes también crear tu propio método alternativo. Se puede, se permite, sin embargo, pues tienes que pedir aprobación de tus clientes. No puedes inventarte tu prueba TUS. Y si lo haces, no hay problema, siempre y cuando el cliente te la acepte. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando, hay mucha información, jóvenes. Después ya entra la sección del Job Audit. Ahora sí vamos a analizar cada uno de los procesos de soldadura brazing. Y aquí va a haber 43 preguntas. ¿Se acuerdan que vimos 83 en la parte de BCA, en la evaluación de Brazing System Assessment? Bueno, aquí en el Job Audit hay otras 43 preguntas. Aquí tú tienes que revisar cuáles aplican a tu tipo de proceso Brazing, porque también puede ser que algunas preguntas no te apliquen por la tecnología que tú usas, por tu tipo de producto. Entonces, ahí se vale justificar
por qué alguna pregunta no te aplica. Aquí vamos a tener en cada Job Audit 8 secciones y vamos a revisarlas. Eh, por ejemplo, en la parte de hornos de atmósfera controlada, va a haber preguntas relacionadas con, por ejemplo, si tú requieres hacer una limpieza de la pieza previo al bracing, bueno, cómo se hace ese proceso, y va a haber preguntas relacionadas. Si usas flux, cómo lo depositas, si hay algún secado del flux, y también puede ser que tengas que hacer remoción del flux. En algunos procesos el flux también es corrosivo. Entonces se usa, se usa para la aplicación, pero después se tiene que retirar. Entonces, si tú tienes eso, tienes que contestar algunas preguntas. ¿Cómo es el patrón de carga? ¿Cómo aseguras el acomodo, la posición, la orientación de las piezas? Aquí estamos hablando de un horno de atmósfera controlada. ¿Cómo controlas el perfil de temperatura? La atmósfera, varias preguntas sobre la atmósfera. Y también sobre la humedad. El punto de rocío también hay que controlarlo. Entonces, aquí tendremos que meternos ya específicamente al proceso y ver cómo estás controlando todo esto. Se te va a preguntar a través de 43 preguntas. Muy bien, en el caso de los hornos de vacío, aquí les pongo un ejemplo de un horno de vacío. Aquí también podrías tener una necesidad de limpiar las piezas antes del bracing. ¿Cuál es el patrón de carga igualmente? Perfil de temperatura, cómo lo controlas, el tiempo de permanencia, el espacio entre las partes, la ubicación y además la rampa de enfriamiento. ¿Cómo la calculas? ¿Cómo la controlas? ¿Cómo la calculas y cómo la controlas? Entonces, en el horno de vacío vamos a tener que verificar estos elementos. Fíjense que es interesante porque en los Job Audit, a diferencia de otros CQIs, en el Job Audit no nos define el documento cuáles son las frecuencias que tenemos que utilizar o cuáles son eh, los parámetros específicos que debemos de controlar. Más bien, viene una lista y tú escoges, pero no vienen las frecuencias, cosa que en otros quiz sí te vienen las frecuencias. Entonces, aquí lo que se hace es pasarle la voz al proveedor y que él diga, ok, temperatura, ¿cómo lo controlas? Y cada cuándo lo controlas. Y que él haga su propio plan de control. En el caso de soldadura con flama, aquí vemos algunas antorchas. Es un proceso donde hay que cuidar otra vez la limpieza de las partes antes del proceso. Si es que usas algún flux, igualmente, cómo lo depositas, cómo lo secas, cómo lo retiras. Aquí en este caso es importante la posición de las antorchas, el tipo de flama que vamos a utilizar, también los tiempos, tanto de precalentamiento, calentamiento y enfriamiento, y la limpieza de la parte posterior al proceso. Es muy común que aquí tenemos que retirar algunos elementos oxidantes. Entonces, ahí están las preguntas para el Job Audit de Flama. Y también tenemos, por último, el cuarto proceso que abarca el CQ 29, tenemos el bracing por inducción. Aquí el concepto es un poco diferente, no se usa un horno en sí, más bien lo que tenemos es una bobina que a través de inducción va a calentar la zona donde se hará la soldadura. Y entonces aquí tendremos que controlar, dependiendo del proceso, dependiendo de la parte, diferentes elementos, como podría ser la limpieza de la parte, el flux, si es que lleva. El diseño de la bobina es importantísimo aquí, como aseguras que la bobina puede distribuir en forma adecuada el calor en la pieza. El patrón de carga, para asegurar que la pieza queda localizada en la orientación y ubicación correcta. El perfil de temperatura, nuevamente se crea un perfil donde se sobrecalienta, primero se precalienta, se sobrecalienta y luego se enfría. Hay casos donde también hay que controlar la atmósfera. En caso de ser así, bueno, entonces, ¿cómo lo estás controlando? Humedad con punto de rocío y si hay rampa de enfriamiento, igualmente, ¿cómo controlas esa rampa de enfriamiento? Aquí es importante comentar, jóvenes, que todos estos elementos, todos estos requisitos que tiene el SECUI 29 están pensados en la generalidad. Es decir, cuando
se redactó el SECUI 29, nadie pensó en tu empresa o en tu producto. Más bien, lo que hace el comité del IAG que genera el documento dice, bueno, en un proceso de inducción, esto es lo que se espera que se controle. Pero tú eres el experto en tu producto. Tú eres el que tiene la mejor forma de justificar por qué no lo haces o por qué lo haces de otra forma. Tal vez tengas un horno de otra tecnología o tengas otro tipo de necesidades de control. Entonces, te toca a ti demostrar con argumentos técnicos la justificación técnica de por qué tú no haces lo que dice ese Q29. Y si tu razón es técnicamente viable, bueno, pues el cliente lo va a aceptar. Recordemos que al final el experto eres tú. El SECUI 29 trata de hablar de la generalidad, pero lo específico, lo particular, tú lo conoces. Muy bien. También les comento que dentro del Job Audit hay 14 preguntas que se le llaman Critical to Quality. Critical to Quality. Esas preguntas no podemos fallar en ellas. Si tú fallas en una de ellas, se acabó. Rojo en la evaluación, porque son muy importantes en las 8 secciones. En la sección 1 hay 4 preguntas, en la 2 hay 7, en la 3 hay 2 y en la 6 hay una. No puedes fallar con ninguna de ellas, jóvenes. Entonces, en caso de que sea así, bueno, pues prepárate para generar un plan de mejora, cómo vas a cumplir con ellas, o en caso de que tú digas, es que a mí no me aplica, bueno, pues prepárate para dar la justificación técnica de por qué a ti no te aplica. Muy bien, jóvenes, pues esa es en una hora, en menos de una hora, la explicación eh, resumida de todo lo que incluye el CQ 29. Es un documento que, insisto, le van a sacar mayor provecho a aquellos que inician su recorrido dentro de la industria automotriz, porque van a encontrar conceptos nuevos, conceptos desconocidos, y va a ser el inicio de un recorrido. Algunas empresas ya maduras, que ya trabajan con la industria automotriz, van a encontrar que muchos de estos elementos ya los cumplen y realmente va a ser muy fácil para algunas organizaciones cumplir con el CQ20. Ya cada organización tendrá que entender cuál es su circunstancia. Muy bien. Recomendaciones, jóvenes. Primero, importantísimo, tú vas a hacer la autoevaluación, pero no olviden la realidad. Es decir, he visto empresas que hacen sus evaluaciones EQI y les va súper bien, sacan todo bien, todo verde, excelente, no tienen área de oportunidad. Y entonces el cliente dice, ok, ¿y por qué si tu evaluación es tan buena? ¿Por qué tengo tanto producto rechazado? ¿Por qué tengo tantos defectos? Entonces, recuerden el enfoque de procesos. No puedes decir que tu proceso está muy bien, que es genial, espectacular, si la salida está mal, si el cliente se está quejando. Entonces, nunca pierdan de vista la realidad, jóvenes. Reporten lo que es, evalúen lo que es e inicien acciones de mejora. Insisto, el CQ29 no es como un examen donde pasas o repruebas, más bien es, aquí estoy, este es mi estado actual y creo que tenemos oportunidades, me interesó esta parte de cómo controlar la atmósfera, me interesó esto, y vas construyendo y lo que espera la industria es que cada vez seas mejor. Entonces, hagan su evaluación de una forma que refleje la realidad. Si no te engañas a ti mismo y crees que vas a engañar al cliente, pero al cliente no lo vas a engañar. Muy bien, entonces mi recomendación primera es esa. Segundo, el equipo evaluador, jóvenes, formen un buen equipo que cumpla con estos requisitos que hemos platicado, que conozcan de auditoría, que conozcan del proceso, que conozcan de Core Tools. Me he encontrado con empresas que pues están empezando con Bracing, entonces les falta la experiencia. Bueno, pues búscate un experto para que te haga la evaluación, pero pues tratan de que sean miembros que puedan hacer algo útil para la organización, que la evaluación no sea algo que hice en el escritorio y nada más. Entonces, el equipo evaluador es importantísimo aquí. Cuando ustedes los auditen, jóvenes, porque la pregunta que muchos tienen es, bueno, y cuando venga mi auditor de tercera parte, cuando vengan a auditarme ya TF, ¿qué me van a pedir? Primero, te lo anticipo, te van a pedir la evaluación. Te van a decir, ¿ya la hiciste? Sí, ok, préstamela.
Entonces ya veo yo como auditor, si le hiciste, ok. Yo como auditor de tercera parte no me voy a meter a la evaluación a ver si le hiciste bien o no. ¿Por qué? Porque pues, ni modo que yo sepa más de bracing que tú. Pues yo el auditor de tercera parte no me voy a poner a checarte a ver si evaluaste bien. Voy a ver que tengas la evaluación. Ok, sí se hizo. ¿Y qué acciones se generaron? Y te van a pedir acciones. Ahora, hay ciertos elementos que sí deben de estar en tu plan de control. Entonces el auditor puede pedir, préstame tu plan de control, préstame tu evaluación, y quiero ver cómo lo que dice la evaluación efectivamente existe en el plan de control. Es decir, tenemos que demostrar que se lleva a la práctica lo que se ha evaluado, jóvenes. No puede ser que en la evaluación digas que todo está bien, que controlas todo, que nada se sale de control, que todo está dentro de especificación. Cuando en el plan de control ni siquiera vienen esos elementos, ni siquiera son elementos de control o de inspección. ¿Ok? Y por último, jóvenes, el sustento técnico. Insisto, ustedes son los que más conocen de su proceso. Nadie va a saber más que tú de lo que pasa en tu planta. Entonces, si tú consideras que algún elemento no te aplica, si tú consideras que tú lo haces mejor, consideras que el CQI no te ayuda en alguno de los requisitos, bueno, pues entonces haz una justificación técnica y explícale al cliente por qué tú eres mejor, porque tú lo puedes hacer diferente y él te lo va a aceptar. Si la justificación técnica es válida, obviamente. Entonces, siempre tengan un sustento técnico. Muy bien, jóvenes, pues esa fue la revisión del CQI 29 en casi una hora. Se fija que es mucha información. Bueno, pues es un documento extenso, sin embargo, hago lo posible para poder cubrirlo en tan poco tiempo. Les comento que nosotros en Core Tools Consulting, bueno, pues damos capacitación en CQI 9, digo, en 9 y 29 y todos los CQIs. Nosotros te podemos dar cursos de cada uno de los CQIs y también podemos ir a tu empresa a evaluarte, a hacer prácticas de evaluación contigo para que tú vayas y tú evalúes y te acompañamos para que hagas tus propias evaluaciones y conozcas cuál es tu estado actual. Ahora, si tú quieres que te hagamos una evaluación completa, que yo vaya y te audite tus procesos, también lo podemos hacer. Entonces, pues ténganos ahí en consideración. Cuando tengan necesidades con los EQIs, nosotros podemos ayudarles. Independientemente de que si tienes alguna duda, me puedes escribir aquí por el Facebook, por el YouTube, por el LinkedIn, me mandas un mensaje y yo con todo gusto te podré ayudar. Muy bien, jóvenes, pues esa fue la presentación. Eh, Pasamos a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, me va a dar mucho gusto poder responderla. Por aquí veo a viejos conocidos, mi estimado Antonio Maldonado, es un gusto verte por aquí. Hace muchos años que no nos vemos. Antonio y yo trabajamos por allá en el Centro de Diseño de Delphi, y ya hace bastantitos años. Me da mucho gusto verte por aquí, Toño. Bueno, qué jóvenes, pues, si tienen alguna duda, estoy aquí viendo sus comentarios en el chat. Ya saben que pueden ahí buscarme también por redes sociales y si sale alguna duda después, a mí no me cuesta nada ayudarlos con algo, jóvenes, siendo puntual, siendo muy concisos, yo les puedo dar una guía. ¿Algún comentario, jóvenes, que tengan sobre el tema? Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, pues veo que no hay comentarios, a lo mejor después salen las dudas, ¿verdad? Ya al momento de implementar, ahí es donde vienen las dudas. ¿Existe algún checklist para realizar la evaluación? Sí, mi estimado Manuel. Tienes que comprar la evaluación con la IAG, compras el documento, el CQ29, y el documento te incluye un archivo de Excel donde ibas a hacer la evaluación. Y en ese archivo de Excel vienen todas las preguntas, las 83 de la primera, de la sección 2 de evaluación y las 43 de la sección 4 de Job Audit. Ahí vienen todas las preguntas, toda la explicación. Entonces, no tienes que andar inventando preguntas ni andar haciendo checklists. Los checklists ya están hechos. Además, consíguete ese archivo en Excel que, insisto, te lo dan cuando compras el CQI 29. Muy bien. Bueno, aquí les voy a poner mi, mi correo electrónico. Ahí está. Y también aquí les voy a poner la página
donde los pueden localizar, coretools.com.mx, jóvenes. A ver si hay alguna otra duda por aquí. ¿Qué visión se tiene para integrar la parte de sustentabilidad en los sequis? Bueno, fíjate que bueno que lo comentas. En el SECUI 29 hay una parte donde habla de la sustentabilidad, es decir, ¿cómo monitoreas? ¿Cómo sabes que tu proceso es robusto en el tiempo? Entonces, el propio SECUI 29 te sugiere una tabla de sustentabilidad que le llaman la Health Chart, la tabla de salud, para poder tú medir que tu proceso sea estable en el tiempo, que sea robusto en el tiempo. Entonces, esa es una práctica que también se está usando en el SECUI 15, por ejemplo. Entonces, tal vez podrías usar la misma tabla que usas en el SECUI para el welding, usarla para el bracing. Hay más CQIs de soldadura, sí. De hecho, hay tres. Tenemos el CQI 29, que es el de bracing, o soldadura fuerte, que se le llama en español. Tenemos el CQI 15, que aplica para soldadura welding, que son procesos diferentes. Y también tenemos el CQI 17, que es el soldering, que es para soldadura electrónica. Entonces, sí, hasta hoy son tres SQI los que abarcan soldadura. Mi estimado Antonio, ¿qué diferencia habría con este? Todos los CQI son diferentes, ¿eh? Todos los CQI son diferentes. Como les comentaba, en este CQI, la tabla de proceso que manejamos en otros CQIs, aquí en el CQI 29 se le llama Job Audit. Y más bien no son tablas de proceso, son auditorías en el producto, en el Job Audit, en la salida del proceso. Entonces, sí hay diferencias porque están cada uno aterrizado al diferente tipo de soldadura. Para más info de los cursos, mira, pues ahí está mi correo electrónico, info@coretools.com.mx. Ahí está la página también, si quieren más información. Excelente, José Alfredo dice, ¿te acuerdas? Ah, bueno, ya te acordaste que el CQI 15 usa la Health Chart. Pues haz de cuenta que la misma tabla la usa el CQI 29, el Bracing. Así es como se cumple con el requisito de sustentabilidad. Excelente, jóvenes. Un gusto tenerlos por aquí. Bueno, pues ahí están mis datos. Cualquier duda que tengan posterior, con todo gusto, esta presentación la voy a grabar y la voy a subir a las diferentes redes sociales para que la puedan consultar más tarde con más detalle y con más calma. Considérenme si tienen ustedes alguna necesidad del CQI 29. En Core Tools estamos dedicados a la formación técnica para la industria automotriz en México. Es lo que hacemos, es lo que nos gusta y pues yo siempre encantado de poder ayudarlos. Muy bien, buenas tardes a todos. Un saludo sincero a todos mis amigos que me acompañaron. Veo aquí a varios nombres que les agradezco su participación y su asistencia. Y pues seguimos en contacto, jóvenes. Voy a iniciar este ciclo de lecciones relacionadas con CQIs. Vamos, mi expectativa es poder revisar todos ellos. Y empezamos con este CQI 29. Que tengan buenas tardes a todos. Mucho éxito. Les deseo que logren desarrollar al máximo su carrera dentro de la industria automotriz. Que tengan buena tarde, jóvenes. Hasta luego.